Hay una cena que ha marcado 2 milenios de historia y de arte. La Última Cena. Es una de esas imágenes que prácticamente todo el mundo es capaz de reconocer al instante. La tenemos grabada a fuego en la memoria, en gran parte, claro, por la obra maestra de Leonardo da Vinci. Es un momento que parece congelado en el tiempo. Jesús, rodeado de sus apóstoles, en una atmósfera que se palpa, cargada de tensión y de un significado profundo. Pero, ¿qué pasa si las fuentes originales que nos cuentan esta historia, los propios evangelios, no se ponen de acuerdo en algo tan fundamental como la fecha? Pues justo ahí es donde esta historia tan conocida se convierte en un rompecabezas de lo más fascinante. Exacto, un rompecabezas que está en el corazón mismo de los evangelios. Y a primera vista parece que las piezas no encajan de ninguna manera. A ver, tenemos dos versiones que parecen contradecirse. Por un lado están los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que afirman con toda claridad que la última cena fue una cena de Pascua, un seder. Pero luego, por otro lado, llega el evangelio de Juan y sitúa la comida antes de la Pascua. Y este detalle que parece pequeño, en realidad lo cambia todo. Vamos a ver la primera cronología, la de los sinópticos. Para ellos, la secuencia es muy clara. El jueves por la noche, Jesús celebra la cena de Pascua con sus discípulos. Y al día siguiente, viernes, tiene lugar la crucifixión. Simple, directo. Pero es que la cronología de Juan le da una vuelta de tuerca. La cena del jueves es una despedida muy emotiva, sí, pero no es la cena de Pascua. La crucifixión ocurre el viernes, pero, y aquí está la clave, ocurre justo en el momento en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo. La carga simbólica de esto es potentísima. Así que esto es lo que tenemos, dos líneas de tiempo que compiten. ¿Es un simple error de los evangelistas o hay algo más detrás? Durante siglos, los estudiosos han intentado de verdad hacerlas encajar. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Cómo es posible que ambas versiones sean ciertas? Vamos a explorar un poco esos intentos por encontrar una única cronología que lo explique todo. Básicamente, hay tres grandes teorías que intentan armonizar los evangelios. La primera pasa por redefinir qué entendemos por Pascua, la segunda analiza a fondo qué significa el día de la preparación, y hay una tercera, un poco más enrevesada, que llega a proponer un calendario alternativo, como el que usaban, por ejemplo, los esenios. La primera teoría se agarra a un versículo, Juan 18:28, donde los líderes judíos no quieren entrar en el palacio de Pilato para poder comer la Pascua. Bueno, pues hay quien argumenta que eso de comer la Pascua no se refería solo y exclusivamente a la cena del Seder, sino también a otras comidas y ofrendas festivas como la Chagigag, que se hacían durante toda esa semana. La segunda teoría se fija mucho en la terminología. El día de la preparación era sencillamente el nombre común que se le daba al viernes, el día para prepararse para el Sabbat. O sea que cuando Juan habla de la preparación de la Pascua, podría estar diciendo simplemente el viernes de la semana de Pascua y no necesariamente el día de preparación para la cena pascual. ¿Se entiende la diferencia? Pero después de tantísimos intentos por armonizarlo todo, muchos teólogos empezaron a plantear una idea distinta, una idea que nos lleva a un nivel de comprensión mucho más profundo. Como dijo una vez un profesor de estudios bíblicos, ese esfuerzo por forzar una armonía perfecta a menudo lo que hacía era diluir, casi silenciar el mensaje particular de cada evangelista. Y aquí es donde llega la revelación. ¿Y si el objetivo nunca fue que las piezas se encajaran a la perfección? ¿Y si los autores no estaban cometiendo un error histórico, sino que estaban intentando transmitir una idea teológica? ¿Y si esa diferencia en la cronología es totalmente deliberada y tiene un propósito muy concreto? Pensemos en ello como si fueran dos retratos del mismo acontecimiento. Para los sinópticos, el foco de atención está puesto en la cena. Es ahí donde Jesús funda una nueva alianza con el pan y el vino. Para Juan, sin embargo, el foco se desplaza a la cruz. ¿Por qué? Porque para él Jesús es el Cordero de Dios y por eso es sacrificado justo a la misma hora que los corderos de Pascua. No son dos historias en conflicto, sino dos retratos teológicos que en realidad se complementan. Y todo esto nos lleva a una verdad que va más allá. Una que no está en encontrar una única cronología, sino en la riqueza que nos da esta doble perspectiva. Así que, de repente, la aparente contradicción deja de ser un fallo. Se convierte en una característica. No es un error que haya que corregir, sino una dualidad intencionada que nos da una imagen mucho más rica, mucho más completa. De esta manera, la Última Cena nos deja un legado doble, por así decirlo. Por un lado, nos presenta a Jesús como el sacerdote que establece la nueva alianza en la Eucaristía. Y por el otro, a Jesús como la víctima, el Cordero Pascual definitivo que es sacrificado en la cruz. Es sacerdote y víctima al mismo tiempo.
Y resulta que esta doble narrativa tiene un epicentro físico, un lugar real, el cenáculo, en Jerusalén. Este es el sitio que la tradición señala no solo como el lugar de la última cena, sino también de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, vamos, la cuna de la Iglesia. Un espacio donde estas dos verdades, la de la alianza y la del sacrificio, convergen. El legado de la última cena, por lo tanto, es mucho más complejo, mucho más profundo, de lo que una sola línea de tiempo podría jamás capturar. Lo que nos deja con una última pregunta para la reflexión. ¿Realmente necesita una historia tener una única línea temporal para poder albergar múltiples verdades?